Pues vamos a la última charla de esta mañana. Un poco un caso de éxito en la práctica clínica asistencial y María Ángeles García, que es su directora quirúrgica del Hospital Virgen de las Nieves, nos va a hablar de la adecuación de la tasa de transfusión de un hospital y nos va a hablar de las estrategias Patient Blood Management. Y con eso haremos un cierre con algunas cuestiones que podamos tener y ya nos iremos a comer, ¿no? ¿Vale? Muchas gracias por venir a... Bueno, buenas tardes a todos. Ante todo, dar las gracias a BIFOR y a la Escuela Andaluza de Salud Pública por esta invitación y daros las gracias a vosotros que lleváis aquí toda la mañana prestando atención en un tema que a mí me parece crucial e importante y vital, nunca mejor dicho, para el significado de vida y de mejora de resultados en salud de nuestros pacientes. Yo quería, antes de nada, apostillar 3 conceptos sobre los ponentes anteriores y explicaros por qué. Primero, el otro día escuché a una preventivista que lleva el servicio de calidad del 12 de octubre, que ya no se llama consentimiento informado, como aquí decimos en Andalucía. Ahora veremos también consentimiento informado y lo que hay alrededor de la técnica de transfusión, sino que tenemos que implicar tanto al paciente, que se llaman a partir de ahora compromisos informados, ¿vale? Es decir, estamos totalmente de acuerdo en que el paciente hay que implicarlo y meterlo en esto, porque si no, no vamos a tener éxito ninguno. El segundo concepto que quiero dejar claro es que los equipos directivos, efectivamente, y por eso quería deciros que yo estoy desde el mes de enero en la subdirección de nuestro Virgen de las Nieves, tienen que estar implicados, comprometidos y además corresponsables. Y el último concepto dentro de los equipos directivos y del porcentaje de éxito de todos estos programas es que efectivamente tiene que haber un apoyo tanto vertical de estructura directiva hacia abajo como transversal con equipos multidisciplinares. Ese es otro de los pilares básicos del éxito de toda esta estrategia. Y por último, deciros que ¿por qué viene un anestesiólogo aquí a hablaros de la transfusión y del Patient Blood Management? Pues muy sencillo. Fijaros en que la transfusión es el tercer acto médico, por debajo de las pruebas diagnósticas y por debajo de los tratamientos antibióticos ya comentados con anterioridad, en los que hay mayor número de recomendaciones y evidencias respecto al no hacer. Luego, por algo será que tenemos que insistir justo en este punto y por eso vengo yo a hablaros de transfusión. Fijaros, el Patient Blood Management resulta que es el conjunto de estrategias tanto diagnósticas como terapéuticas, en las que, basada en una evidencia científica, no en algo que a alguien se le ocurre una mañana cuando se levanta, quieren tener como objetivo prevenir y evitar la tasa de transfusión sanguínea que estamos establecida hoy en nuestros hospitales. Y fijaros que está establecido pues, desde la Organización Mundial de la Salud en el año 2010 y con la Unión Europea en el año 2017. Fijaros en que este punto arranca con, sobre todo, importancia, arraigo y además muchísima fuerza con nuestros queridos compañeros y amigos cirujanos. ¿Por qué? Pues porque el grupo español o las vías RICA o los protocolos ERAS, como queráis llamarle, de recuperación intensificada, sobre todo de cirugía abdominal, que es donde primero fue uno de los puntos fuertes este tema. Fijaros en que uno de los puntos estratégicos que dice que un paciente que se rehabilita normalmente y de forma precoz para su bienestar de una cirugía abdominal, uno de sus puntos críticos es cómo vamos a afrontar y a manejar la anemia. Luego aquí tenemos el primer punto importante de donde arranca toda esta estrategia. Y nos vamos al consenso de las sociedades científicas, que voy a pasar muy rápido para tampoco cansaros, porque ha habido más de uno que ha salido ya aquí esta mañana. Fijaros que, por ejemplo, no debemos transfundir más del número de unidades de transfusión recomendadas ni aceptadas. Ahora después saldrá en otro artículo por qué transfundimos 2 concentrados de hematíes, pudiendo transfundir inicialmente solo 1. Además, tenemos que transfundir
no porque tengamos un paciente con anemia ferropénica, eso no es un criterio de transfusión. Además, no podemos transfundir a nuestros pacientes porque es que resulta que vamos a contrarrestar el efecto, llámese de la warfarina o llámese de un anticoagulante. Hay gente todavía que revierte anticoagulantes nuevos de los directos con transfusiones sanguíneas. Eso es un error. Y además también están los factores de coagulación, ¿vale? Otro error, pues que no podemos hacer una de las causas más frecuentes, como cuando yo era residente en el Virgen de la Nieves, decía un compañero nuestro, una de las causas más frecuentes que hay de producir anemia a un paciente son las analíticas seriadas, algunas con razón y otras sin motivo, una de las causas frecuentes de anemia. Y además que no debemos transfundir sangre cero negativo si no tenemos pacientes cero negativos o pacientes en edad fértil en los que pensemos que van a tener un grupo cero negativo y si además estamos seguros de que es una emergencia médica. Fijaros que la Sociedad Española de Anestesia, me voy a centrar sobre todo en el punto 4, dice, en resumidas cuentas, anemia es contraindicación casi absoluta de una cirugía electiva. Nuestros pacientes en cirugía electiva no deben ir a médico al quirófano. Fijaros en el consenso de la Sociedad de Medicina Crítica y Unidades Coronarias. Fijaros, no debemos transfundir a pacientes concentrados de Mathieu en pacientes que son críticos, que además están hemodinámicamente estables, de tensión y de frecuencia sobre todo, que no están sangrando, que no tienen afectación ni del sistema nervioso central ni cardiológico, con una hemoglobina superior a 7. Luego ya nos meteremos en pormenorizar o en individualizar el caso de cada paciente. Y fijaros lo que dice el consenso de la Sociedad de Hematología y Hemoterapia. No tenemos que transfundir un número mayor de concentrados que los necesarios para aliviar los síntomas de la anemia o para volver a un paciente a un rango seguro entre 7 y 8 de hemoglobina. No tenemos que transfundir a pacientes con anemia ferropénica que no tengan inestabilidad hemodinámica. Y no tenemos también los pacientes adultos con anemia que reciban, que ahora vaya a haber una parte dedicada a eso, estimuladores, agentes estimuladores de la eritropoyesis, no se recomienda una corrección rutinaria a valores por encima de 12 de hemoglobina. Y ahora os voy a presentar los artículos más importantes que hay a este respecto, pero sobre todo destacando dos que os voy a presentar inicialmente. Fijaros, en este artículo que publicó Ley, publicó un artículo que estudia más de 600.000 pacientes en una zona del sureste de Australia, en el que mete a 4 hospitales de nivel terciario, es decir, hospitales de complejidad que tenían grandes quemados, pacientes coronarios, pacientes de todo tipo de cirugía oncológica, y entonces examinaba cuál era el gasto y la evolución de una política conservadora, permisiva de transfusión a una política liberal más de tipo restrictivo. Entonces, ¿qué ocurría? Pues fijaros que de esos 600.000 pacientes, fijaros en que, sobre todo, el gasto mayor en unidades de hematíes se lo llevaba pacientes de hematología, pacientes de cirugía cardíaca, pacientes de traumatología y cuando veis ahí en el segundo ranking pacientes con traqueostomía se refería a pacientes crónicos que tenían una estancia en UBI superior a un mes. Y fijaros que todos estos datos se recogen del 2008 al 2014. En la parte derecha tenéis la evolución en el número de gasto sanitario en glóbulos rojos, plasma fresco congelado y plaquetas desde el año 2008 al 2014 por cada 10.000 altas hospitalarias. Fijaros la política restrictiva de cuidado con respecto a la transfusión, el número de evolución que va tomando con el paso de los años. ¿Y qué significa esto? Pues significa que de coste directo y ahorro en la bolsita de sangre se ahorraron 18 millones de euros. Pero de coste total de todo recurso humano, recurso técnico y recurso de tecnología que se lleva a la transfusión sanguínea que va acompañado, pues se ahorraron entre 80 y 100 millones de dólares americanos, ¿vale? ¿Qué significa o cuáles son los pilares básicos del PBM? Pues muy sencillo. Esta estrategia de manejo, el primer pilar es optimizar la masa eritropoyética o la masa eritrocitaria que tiene el paciente antes, durante y después del quirófano. El segundo pilar, que tiene sobre todo más importancia en el momento del intraoperatorio, es minimizar las pérdidas sanguíneas, minimizar la hemorragia del paciente. Y el tercero es
¿Cómo vamos a modificar nosotros el nivel de tolerancia a la anemia para que el paciente que no vamos a transfundir y le vamos a hacer otra serie de tratamientos vaya mejor en el postoperatorio, tanto inmediato como tardío? Aquí entran medidas tan eficaces como, por ejemplo, que nosotros tenemos que llevar al paciente con una serie de tiempo en el preoperatorio optimizado por encima, si es posible, de 12 gramos de hemoglobina al quirófano. Entran medidas intraoperatorias, para que os hagáis una idea, como mantener la normotermia del paciente en el quirófano, porque está demostrado tanto con hipo o hipertermia que el sangrado va a ser mayor. Está también implicado el uso de agentes fibrinolíticos y de los antifibrinolíticos cuando los necesitamos. Y en el pilar último, que es el más importante de cara al alta hospitalaria del paciente, resulta que vamos a tener colocado sobre todo el aparato circulatorio y el aparato respiratorio, es decir, el gasto del consumo de oxígeno que tiene el paciente a un nivel de tolerancia de hipoxia o no. Fijaros que, siguiendo con este artículo, a medida que iban pasando los años, desde el año 2008 al 2014, fijaros en que la mortalidad hospitalaria iba descendiendo, la duración y el tiempo al alta también iba reduciéndose. También fueron bajando el número de complicaciones, que ahora vamos a nombrarlas un poquito para que sepamos qué pasa, como bien ha dicho ya la doctora Vallés, con esos pacientes que se van transfundidos del hospital y que no hemos optimizado. Fijaros, este es el segundo artículo de otros centros también situados en Baltimore, relacionados con o incluidos dentro de la Universidad Hopkins. Fijaros que estos centros, también de tercer nivel y que han analizado más de 100.000 pacientes, fijaros que ponen como pilares básicos, como estrategias para cuidar la optimización de nuestros pacientes antes de ir al quirófano. Luego ya nos meteremos si es una cirugía oncológica o no, y si es una cirugía urgente o programada. Y fijaros cuáles dicen que son los pilares básicos. Fijaros, tenemos que analizar los puntos críticos de la transfusión, luego veréis que hay que analizar también la trazabilidad de cuándo, cómo y dónde ponemos la transfusión y por qué la hemos indicado. Fijaros que aquí de nuevo aparece por qué tenemos que poner 2 concentrados de hematíes cuando podemos poner solamente 1 y ver evolución del paciente, sobre todo si el paciente está hemodinámicamente estable. Fijaros en que tenemos que manejar el nivel de anemia previo, los antifibrinolíticos, ahora después hablaremos un poquito de algunos protocolos del ácido tranexámico para que los conozcáis. Luego ya está el uso de recuperadores intra y postquirúrgicos y una serie de medidas como que no hagamos analíticas seriadas si no hace falta, mantener la temperatura del quirófano o algo que se utiliza con mucha frecuencia en ciertos tipos de cirugía como la hemodilución aguda normovolémica. Fijaros, en este estudio, a medida que pasaban también los años, fijaros cómo iba decreciendo a lo largo de los años también el uso y el gasto de la transfusión. Este se centra en el 2014 y el 2017. Y fijaros aquí abajo, es estadísticamente significativo, fijaros el valor de la P, la estancia media, las complicaciones y la mortalidad que tienen los pacientes. Aquí están los transfundidos y aquí los no transfundidos. Conclusión, fijaros, en el primer estudio veíamos que había un descenso de la mortalidad en los pacientes no transfundidos de un 28%, cifra bastante a considerar. Fijaros en la estancia hospitalaria que se reducía entre un 15 y un 20%, el grado de infecciones nosocomiales que rondan al paciente tanto antes como durante su ingreso hospitalario en un 21% y el uso de hemoderivados en el primer estudio era de un 41% en la reducción. Y respecto al último estudio que os he dicho de la Universidad de Baltimore, fijaros que el retorno de la inversión de todo lo que invertimos en estos programas de optimización de la anemia fue de un 400% lo que recuperaron respecto a la inversión previa. Este tercer estudio viene a demostrar prácticamente lo mismo que los anteriores, pero quiero que os fijéis sobre todo en esta parte de la diapositiva, en este 94%. El 94% de las transfusiones que realizamos hoy día son innecesarias e injustificadas. Y de nuevo volvemos a lo mismo. En esta parte nos dicen que hemos pasado de una política totalmente tolerante y conservadora y de transfundir a casi todo tipo de pacientes a la política restrictiva. En la conservadora teníamos muchas infecciones nosocomiales y mucho distrés respiratorio del adulto y nos vuelven a recordar los 3 pilares básicos. Optimizar el grado de hematopoiesis del paciente, minimizar la hemorragia, sobre todo en el intraoperatorio, aunque hay que hacerlo también en el pre y en el post, y además cuidar el nivel de tolerancia a la anemia. Y fijaros, en este estudio de Johnson ya relaciona el grado de transfusión de nuestros pacientes con morbilidad y mortalidad. Y fijaros,
A medida que nosotros en morbilidad transfundimos más unidades de concentrado de hematía a nuestros pacientes, fijaros el grado de morbilidad, cómo tiene una curva ascendente hasta aplanarse por encima de cifras ya bastante desorbitadas. Y fijaros en la mortalidad, como exactamente igual, tiene una línea ascendente y progresiva. ¿Qué significa esto? Que sobre todo todos estos pacientes que politransfundimos se nos mueren con complicaciones de tipo infeccioso y sobre todo complicaciones de tipo trombótico. Las demás también existen, pero con menor grado, sobre todo infecciones y grado de trombosis y de embolismo. Bueno, ¿y qué estamos haciendo o hemos hecho para implementar estos programas en nuestro hospital, sobre todo pilotado y centrado en el servicio de anestesia? Pues fijaros. El grado de sobreutilización de la transfusión sanguínea estuvo sobre todo en auge a partir del año 2010, ¿vale? Aunque hay grupos trabajando y además relacionados con otros estudios del resto de ciudades de Andalucía. Y el grado de variabilidad en la transfusión, fijaros el margen tan amplio que tiene, puede llegar desde un 8% hasta un 93%, es decir, la variabilidad interindividual según la prescripción y según la orden médica varía en un amplio rango. Fijaros que la transfusión sanguínea autóloga es un factor independiente de aumentar la morbimortalidad del paciente y además es dosis dependiente. Fijaros que en el caso de nuestro hospital puede aumentar la estancia alrededor de 2-3 días, puede aumentar el riesgo de muerte casi por 2 y además aumenta el grado de infección también por 2 veces. Fijaros que el coste de la alta hospitalaria con nuestra transfusión puede ser casi hasta 2 veces superior y además se nos va el 8% del gasto total de los pacientes ingresados en planta, importante el periodo postquirúrgico, sobre todo en pacientes agudos. Los pacientes crónicos, cuando se reagudizan, sean de tipo médico o de tipo quirúrgico. En estas cifras están metidos todos, ¿vale? Entonces, se diseñó sobre todo un grupo multidisciplinar, ya os digo, arrancando sobre todo a partir del año 2010, que es cuando más auge tienen todas estas políticas de optimización y de uso de la transfusión o no en nuestros pacientes, y sobre todo deciros que los pilares básicos y además participan activamente en todas las comisiones que veis ahí reflejadas, en la de transfusiones, en la de calidad, en la de seguridad del paciente, por supuesto, y en la de mortalidad, donde se analizan todas esas complicaciones de los pacientes quirúrgicos que han recibido o no transfusión. Fijaros que los pilares donde se apoyan es en ir haciendo un umbral más restrictivo del uso de la transfusión, en algunos protocolos para ciertas cirugías de ácido tranexámico y en el uso de recuperadores tanto intra como postoperatorios, tanto de cirugía cardíaca y de trauma, que es donde más se han afianzado, y donde más tenemos que trabajar y donde más seguimos trabajando es sobre todo en prevenir la anemia preoperatoria del paciente. Fijaros que en el punto de partida, pues, si nos comparamos como hospital con la norma del resto de hospitales de Andalucía, estábamos bastante bien formados y bastante bien preparados con respecto a los 3 pilares básicos que teníamos, como la estrategia del Patient Blood Management. Y fijaros, sobre todo, qué pasa cuando les preguntamos a los profesionales. Fijaros que la barra oscura representa nuestro hospital y la barra estándar el resto del comparativo con el que nos medimos. Fijaros que, pues, por ejemplo, un 96% sabía que habría programas de ahorro de sangre. Fijaros que un 94% sabía que había alguna técnica que habitualmente la evitábamos para prevenir o para anticiparnos a la transfusión. Fijaros que el 94% de nuestros profesionales sí conocía el protocolo del uso también del hierro en nuestro centro, que sí conocemos también cuál es la política institucional apoyada para prevenir la transfusión. Y fijaros que un 94% pues dicen, bueno, pues sí, conozco esta estrategia como para prevenir el nivel de transfusión, pero además puedo ayudar o puedo implementar otro tipo de técnica o otro tipo de trabajo con mis compañeros para prevenir todo esto. Bueno, ¿cuáles son las propuestas de mejora a nivel institucional en nuestro hospital sobre las que más tenemos que trabajar? Fijaros, a partir del grado de instauración de una técnica de seguridad en lo que es la medida transfusional, fijaros que tenemos que trabajar en los 3 pilares básicos. Por ejemplo, cuando decimos de optimizar la anemia preoperatoria, tenemos que trabajar con servicios como cirugía cardíaca para que el momento de ingreso del paciente dentro del hospital
no sea muy próximo a la cirugía, con lo cual no nos da tiempo a optimizar a nuestros pacientes, e igualmente, por ejemplo, con nuestros compañeros los cirujanos. Si decimos que una cirugía oncológica tiene que estar operada por el contrato programa de pacto que nosotros hacemos entre todas las gerencias con la gerencia del SAS, si decimos que tiene que estar operada en 30 días, tenemos que tener margen todo el equipo, como decía antes, a nivel transversal, para poder optimizar ese paciente y llevarlo bien al quirófano. Fijaros que deberíamos transfundir un concentrado y no sistemáticamente solamente 2. Y, como digo, también mejorar las técnicas de comunicación entre profesionales con el banco de sangre y con el laboratorio, que es otra asignatura en la que estamos haciendo muchísimo esfuerzo. Y fijaros que la difusión de la política transfusional, como he dicho al principio, tiene que ser en vertical y en horizontal. Tiene que ser en los dos sentidos. Tanto el equipo multidisciplinar que va a apoyar al paciente, como en toda la estructura desde la dirección, los jefes de servicio y todos los profesionales. Y además, dando una vuelta más, también hemos insistido en que todo esto se incluya como objetivo al que tenemos que caminar y avanzar y conseguir una mejor asistencia para nuestros pacientes dentro de los objetivos integrados del contrato programa del SAS. Fijaros, pormenorizando ya en nuestros protocolos clínicos, este es el protocolo que tenemos basado no solo, como decíamos cuando le preguntábamos a los profesionales, sino no solo en la medición de qué hemoglobina tiene mi paciente, sino el índice de saturación de transferrina y la ferritina. Y dependiendo de cómo tengamos a nuestro paciente con más de 10 de hemoglobina o menos de 10 y el peso del paciente, si ponemos como protocolo prequirúrgico, sobre todo para cirugías más de tipo de trauma y más de tipo oncológico, para la redundancia, fijaros que podemos administrar dosis de hierro carboximaltosa de 1.000 o 1.500 miligramos. Recordad que este tipo de hierro carboximaltosa sin dextrano tiene más seguridad y menos eventos adversos que el resto de hierro que nos encontramos a nuestra disposición. Y fijaros que todo eso lo hacemos en el preoperatorio y luego llevamos a nuestro paciente a la cirugía, pero toda esa preparación la hemos tenido que hacer mínimo entre 2 y 4 semanas antes de la cirugía. Aunque luego, como veréis luego en los casos prácticos, podemos hacer algún tipo de taller práctico o de analítica seriada post para optimizar a nuestros pacientes en el periodo postoperatorio, sobre todo desde la primera semana al primer mes. Fijaros en los pacientes con tumores sólidos a los que sometemos a quimioterapia, sobre todo. Pues dependiendo de que el paciente tenga, sobre todo, entre 8 y 10 de hemoglobina y de los niveles de ferritina y de índice de saturación de transferrina, podemos añadir o agentes que estimulan la eritropoyesis del paciente o, además, poner dosis extras de hierro. ¿Por qué? Porque está demostrado que en estos pacientes aumenta el riesgo de infección, está demostrando que tienen una peor evolución, sobre todo intrahospitalaria. Nuestro índice de utilización de estancias, por supuesto, se va a por encima de 1, ¿vale? Y además tenemos un aumento más de la mortalidad, pero también de la morbilidad de los pacientes. Y esto, por último, se refiere a qué hacemos con los pacientes de sangrado digestivo alto y bajo. Este tipo de pacientes, sobre todo en la fase en que tienen entre 12 y 14 de hemoglobina, les damos hierro oral, pero cuando entran entre 10, 12 o menos de 10, sobre todo hemoglobina, fijaros en que según pesen más o menos de 70 kilos, podemos administrarle una primera dosis de 1.000 miligramos de hierro carboximaltosa y después, a la semana, 10 días, podemos administrarle una segunda dosis para optimizarlo por si también requirieran un tipo de cirugía. Y muchísimas gracias.